El día de hoy vamos a continuar nuestro estudio en el libro de Apocalipsis. Vamos a terminar la lectura y la meditación en el capítulo 9. Nos falta desde el verso 12 hasta el final del capítulo 9, es lo que hoy vamos a estudiar. Yo te doy gracias por tu compañía, gracias por tu participación y pues vamos al texto para ver el estudio de hoy. Dice el texto a partir del verso 12 lo siguiente. A ver, verso 12 dice: el primer ay pasó. He aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Leamos un poco más. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Terrible pasaje este que acabamos de leer. Suena la sexta trompeta, el sexto ángel toca la trompeta y hay una voz de entre los 4 cuernos del altar que dicen: desaten a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, y fueron desatados. Y el número de los ejércitos, estoy resumiendo, eran 200 millones. Así vio Juan en visión a los caballos, a los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre, que mató a 1/3 de la población de los hombres. Y el poder de los caballos, dice, estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. ¡Wow! Esto que acabamos de leer hasta 2 veces es una descripción que el apóstol Juan hace de la visión que él tiene de esa terrible plaga que ocurre en el mundo cuando el sexto ángel suena la trompeta. Recordemos, Apocalipsis es del capítulo 6 al 19, la descripción de ese periodo de 7 años sobre la tierra llamado la Gran Tribulación. Son 3 series de 7 juicios cada una. Los 7 sellos, las 7 trompetas, que es lo que estamos estudiando ahora, y las 7 copas de la ira de Dios. Esta porción que hemos leído
en el capítulo 9, desde el verso 12 hasta el final, nos describe esa terrible plaga de una guerra espantosa que ocurre en el mundo entero cuando son desatados 4 ángeles que han estado desatados, que han estado ahí esperando el día, la hora, el mes y el año, que salga la orden del mismo trono de Dios para que estos ángeles desaten una guerra formidable, la tercera guerra mundial sobre el mundo, en la cual un ejército de 200 millones de soldados que están al otro lado del río Éufrates, es decir, la parte oriental del mundo. Un ejército tan grande que el número, se nos dice, es 200 millones de soldados, un número inmenso de soldados que provoca la muerte a la tercera parte de la humanidad. A través de, como el apóstol Juan, ¿cómo puede un hombre del primer siglo, del siglo I de nuestra era cristiana, un hombre que jamás ha visto un tanque, que jamás ha visto helicópteros, que jamás ha visto esas armas formidables que hoy para nosotros son cosas comunes, no nos impresiona ver un tanque de guerra o bazucas o proyectiles o cosas por el estilo, pero para Juan, un humilde pescador del primer siglo, es decir, un hombre que vivió hace casi 2000 años, ¿cómo puede él describir una guerra tan terrible y formidable con 200 millones de soldados? Tenemos que saber una cosa, 200 millones de personas es un número inimaginable para un hombre del primer siglo. Para hoy, pues no asombra a nadie, porque somos 8.000 millones de personas aproximadamente en el mundo. Así que un ejército de 200 millones para nosotros es no un gran problema para imaginarlo, porque ciertamente hay el día de hoy ejércitos de esa magnitud. Solamente pongamos ojos, por ejemplo, sobre el ejército de la China comunista, que tiene un ejército de alrededor de ese número gigantesco. Gigantesco para el primer siglo, no para hoy. Pues es esto lo que vemos en el capítulo 9. Veamos otra vez esta porción que dice el verso 17. Léelo conmigo. Lo voy a marcar acá para leer toda esta porción. La voy a marcar para leerla juntos. Dice: así vi, dice el apóstol Juan, en visión, él vio una visión, la tercera guerra mundial, y la describe con el lenguaje de un hombre humilde, un pescador del primer siglo, que jamás ha visto el armamento moderno. Repito esta idea porque es bien importante, porque es una visión descrita por un hombre del primer siglo, un humilde pescador con su propio lenguaje. A propósito, Dios lo deja a Juan describir esa visión para que permanezca esta visión apocalíptica como encubierta por todos los siglos hasta la era actual. Hasta la era actual. Aquí voy a darte un dato importante. El libro de Apocalipsis es un libro sellado para todas esas épocas, desde Juan, los primeros siglos, el primer milenio, la época ciertamente de los siglos 11, 12 hasta el 19, recién en el siglo XX se comienza a hacer entendible el libro de Apocalipsis. Porque para esto, para poderlo explicar mejor, yo quiero que veamos el libro de Daniel por un momento. Vamos al libro de Daniel y vamos a leer el capítulo final. Algunos textos
espero que lo estés viendo conmigo. Sí, lo estás viendo conmigo. Fíjate, no puedo leer todo el capítulo para no hacer demasiado extenso el estudio de hoy, pero quiero que a partir del verso 8 leas conmigo esto que voy a leer. Voy a leer, lo voy a marcar y vamos a leer juntos. Mira lo que dice el profeta Daniel. El libro de Daniel es, por muchos teólogos, la llave maestra de la profecía, pero mira lo que él dice en el verso 8. Y yo oí. ¿Qué cosa oyó? La revelación que el arcángel, para esto leamos el primer verso. En aquel tiempo se levantará Miguel, un arcángel, es decir, un ángel de altísimo rango, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que Miguel es un gran ángel, poderoso ángel, que está del lado de Israel, es decir, de parte de los hijos de tu pueblo. ¿De qué pueblo es Daniel el profeta? De Israel. Y entonces se nos dice, se nos enseña que este poderoso ángel es el que defiende a la nación de Israel. Y miren, terminemos el verso 1. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. ¿Te das cuenta? El tiempo final, la gran tribulación, es un tiempo de angustia como nunca antes hubo. Pero en aquel tiempo, dice esta profecía, será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Una linda promesa para el pueblo de Israel, que está pues asediado por un ejército terrible, este ejército que estamos viendo también en Apocalipsis de 200 millones. Fíjate lo que dice el profeta Daniel, es bien importante. Y yo oí esta profecía, pero no entendí. Eso es lo que dice el profeta. Se me fue revelado, pero no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Es decir, el profeta Daniel le pregunta al Señor, que está con mayúscula aquí en Daniel, significa a Dios mismo, ¿no? ¿Cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Te das cuenta? Dios le dice a Daniel, tú escribe lo que tienes que escribir, escribe lo que se te ha dado conocer, pero no te preocupes por entender, porque estas cosas, estas profecías están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muy, muy, muy importante. Ahora bien, ¿por qué tengo que hacer énfasis en esto? Porque la profecía bíblica, dada en el libro de Daniel, un libro preciosísimo, se dice al final, se le dice al profeta que va a ir esta profecía siendo entendida en la medida que nos acerquemos al fin de los tiempos. ¿Te das cuenta? La profecía bíblica, la escatología, que es la rama de la teología que estudia las profecías relacionadas al fin de los tiempos, es de un desarrollo progresivo. Se va a poder entender recién cuando la humanidad entre a ese período del tiempo del fin. Antes no va a ser posible entenderlo a cabalidad. Y esto explica, entre otras cosas, por ejemplo, por qué los reformadores, los grandes teólogos del siglo XVI, Calvino, Lutero, ¿por qué no hablan sobre la profecía bíblica? Simplemente porque no era el tiempo todavía. La profecía bíblica comienza a tener ese gran desenvolvimiento, la luz de la profecía bíblica, comienza a abrir los ojos de los entendidos a partir recién del siglo XX, de una manera progresiva, pero de una manera
impresionantemente abierta también, porque estamos ya en el tiempo del fin. Y quiero que veamos lo precioso de este capítulo 12 del libro de Daniel, algo que tiene que ver con nosotros también, ¿eh? Dice, mira el verso 10 junto conmigo. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Preciosa promesa, la salvación en Jesucristo. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Por ejemplo, ¿recuerdas el capítulo 7 cuando lo estudiamos? Cuando uno de los ancianos le dice a Juan, ¿y estos quiénes son? Estos que han lavado sus ropas y las han emblanquecido, ¿quiénes son? Son los que han emblanquecido sus ropas en la sangre del Cordero durante los 7 años de la gran tribulación. Es la respuesta a esa pregunta. Bien, fíjate el verso 10 otra vez. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Por favor, pon atención a esto que estoy leyendo. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Cuándo? En el tiempo del fin. ¿Qué es lo que nos está diciendo Dios? Que hay una polarización, hay un grupo que va a entender los misterios de Dios, la profecía de Dios. ¿Quiénes? Los que hemos lavado nuestras ropas en la sangre del Cordero, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, tendremos el entendimiento para comprender la profecía bíblica. Pero, por el contrario, hay otro grupo. ¿Cuál es ese grupo? Los que han endurecido su corazón a la palabra de Dios, los que han rechazado la idea siquiera de leer la Biblia, de poner atención a la palabra de Dios. Para ellos, para estos, lamentablemente, su destino, su final es muy triste. Dice, ninguno de los impíos entenderá. No van a entender la palabra de Dios. Mira, cómo termina el libro de Daniel. Bienaventurado, verso 12, el que espere y llegue a 1335 días. Esto hoy no lo puedo explicar. Los números, las fechas, no lo puedo explicar. Lo que hoy sí puedo hacer es hacer el énfasis necesario para que quede claro, te quede claro a ti hoy día que es tan importante que en el tiempo del fin algunos van a poder entender la profecía bíblica, pero para otros no la van a poder entender. Y es que esta polarización del mundo va a responder a ese principio que yo di hace algún tiempo cuando expliqué que Dios nos ha dado la profecía porque Él desea que nosotros, los que prestemos atención a estas palabras, los que leamos y pongamos por obra las cosas escritas en este maravilloso libro que estamos estudiando, vamos a ser trasladados de las tinieblas en las que algún tiempo caminamos, en los pecados en los que anduvimos antes, vamos a ser trasladados a la luz admirable de Cristo para ser realmente hijos de Dios y herederos del reino venidero del Señor Jesús, para que tengamos vida eterna, una nueva naturaleza que va a ser semejante a la preciosa naturaleza que el Señor Jesús mostró después que resucitó de los muertos. Mi exhortación a ti, a todos los que escuchan esta palabra preciosa, es que en medio de esta profecía, que ya no voy a revisar otra vez los textos porque prefiero que este video sea corto, en medio de esta profecía de que habrá una tercera guerra mundial, que 1/3 de la humanidad va a morir en esa terrible tercera guerra mundial, Dios está separando a un grupo de las tinieblas
a la luz admirable de Cristo para que reciban la herencia incorruptible de la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Y sea la voluntad de Dios que tú también creas esta palabra, la atesores en tu corazón, investigues por ti mismo, desempolves esa Biblia que la tienes guardada en algún cajón, en algún escritorio, en algún estante de libros, y abras las Escrituras para mirar por ti mismo, con tus propios ojos, que estas cosas ciertamente van a suceder así como están escritas, sin fallar una letra, una tilde, una coma. Todo se va a cumplir exactamente como está escrito. Y ciertamente la generación que va a ver el cumplimiento de estas profecías es nuestra generación. Nuestra generación es la generación que verá el retorno del Señor Jesucristo. No sabemos el día, no sabemos la fecha exacta, por supuesto que no lo sabemos. Esto Dios lo ha guardado solo para su propia potestad, es el único que sabe. Ni siquiera los ángeles que están en el cielo allá arriba, ninguno sabe el día y la hora. Sin embargo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, se nos dan todas esas señales que nos avisan a nosotros de que estamos a las puertas del cumplimiento de estas profecías. Porque el Señor le dice, así como ustedes saben reconocer que el verano está cerca cuando ven que la higuera reverdece, de la misma manera, cuando ustedes vean que estas señales se comienzan a cumplir, sepan que está ciertamente a las puertas. Estamos en la antesala del rapto de la iglesia y del principio de la gran tribulación que durará 7 años sobre la tierra. Así está escrito en el Evangelio de Mateo, y muy probablemente muy pronto hagamos un estudio sobre ese maravilloso capítulo 24 del libro de Mateo. Por ahora, quédate con esto que hemos estudiado hoy. La profecía del fin de los tiempos se hará comprensible solo cuando la humanidad se acerque al fin de los tiempos. Y dice el Evangelio de Mateo, el libro de Daniel, el capítulo 12, mira conmigo, dice aquí una cosa que es bellísima. Este es uno de mis versos favoritos. Lo he subrayado acá y lo voy a marcar para ti. Mira si esto no es hermoso. Dice así: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los que entendemos la profecía bíblica resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Esto es muy lindo. Es más lindo de lo que yo puedo explicar hoy porque ya no tengo tiempo para hacerlo. Pero no lo olvides. Tú estás estudiando junto conmigo palabra tan preciosa que la Biblia dice que los que logren entender estas profecías del fin de los tiempos, vamos a resplandecer como el firmamento y como las estrellas a perpetua eternidad. Porque esta preciosa escritura de la profecía bíblica es una joya que hará que no solamente tú brilles en medio de los tuyos, de tu familia, cuando les expliques esto que estamos compartiendo, sino que ese conocimiento de la profecía bíblica te va a convertir también a ti. Esa pequeña semilla que sembramos hoy en tu corazón, como la semilla de la mostaza, que es una insignificante semilla que sobre la palma de tu mano
resulta ser la más pequeña de todas las semillas de las hortalizas. Sin embargo, va a germinar y a crecer hasta convertirse en un precioso árbol. Tú vas a ser un precioso árbol. Bajo la sombra de ese precioso árbol, tú vas a también a compartir la luz de la profecía bíblica que estás recibiendo cuando te animes a estudiar la palabra de Dios. Porque todos los que podamos entender las profecías del fin de los tiempos, resplandeceremos como el firmamento y como las estrellas para la perpetua eternidad. Porque así es la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo, que nos ha revelado a través del apóstol Juan, cuando le dice: escribe en un libro estas cosas que ves y las que son y las que serán después de estas. Y bendito todo aquel que escuche, oiga y lea lo que estamos estudiando juntos y además guarde las cosas escritas en este libro, porque el tiempo está cerca. Gracias, bendito Dios. Yo te doy gracias, Señor, por estos estudios. Yo te bendigo a ti que tú estás escuchando, que estás compartiendo estas cosas también. Dios te bendiga, te prospere, te proteja, te guarde y haga resplandecer la luz de su palabra en tu rostro, para que también seas un instrumento de bendición a los que te rodean. Gracias por tu tiempo. Y si Dios lo permite, te veo la próxima oportunidad. Adiós.